buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres con Carlos Morelo, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Acá ya terminando el año prácticamente. Terminando el año. Y época de balances, ¿no? Época de balance y aparte terminando la gestión en 5 días, la gestión de Juan Manuel Urtubey, 3 periodos, y la gestión de Mauricio Macri. Así es, bueno, época de balances decimos, Época de balances. Porque también se cierran determinados periodos en lo que es el gobierno nacional, en lo que es el gobierno provincial, y está bueno analizar, ¿no?, algunas de las cuestiones que se han venido haciendo o no se han venido haciendo, y vamos a hacer eso hoy en Jueves Libre. Vamos a analizar porque hubieron muchas notas circulando, ¿no?, acerca de la gestión de Mauricio Macri y lo que han sido sus promesas. Las ¿no? promesas, ¿vos te acordás del debate con Daniel Scioli, el debate presidencial, un debate que fue muy jugoso, fue muy visto, dio mucho para hablar y a entender mío y de muchos analistas terminó definiendo el voto de mucha gente, ¿no? Así es. Aquel debate que recuerdo haberlo visto en directo y después varias repeticiones, dio la sensación de un Macri avasallante, de un Macri muy seguro de lo que quería hacer, y un Daniel Scioli que titubeaba permanentemente, se lo veía nervioso, dubitativo, y hubo un claro ganador en aquel debate que fue Mauricio Macri, quien terminó en definitiva ganando las elecciones, y creo que ese debate influyó un poquito. Si quedaban indecisos, volcaron la balanza a favor de Mauricio Macri. Ahora, en ese debate Macri dijo un montón de cosas e hizo un montón de promesas que 4 años después hay que ver si se cumplieron o no. Así es, bueno, muy interesante poder hacer este balance. Vemos rapidito un videíto ahí como para recordar de qué hablamos cuando hablamos de este debate presidencial que se dio hace 4 años atrás. A ver, le pedimos ahí por favor al señor director. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Bien, a ver, ahí se tildó, parece. Bueno, estábamos hablando entonces de que había un debate presidencial y que vamos a analizar cuáles son las promesas cumplidas o incumplidas, ¿no? De Macri en aquel momento. Fue un debate muy jugoso en el que, entre otras muchas cosas, dijo, por ejemplo, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, así es. ¿Se cumplió eso? No, es más. No, creo que ninguno. Cada vez paga más gente el impuesto a las ganancias, y con los nuevos cálculos que va a haber hacia el año que viene, aparentemente van a quedar incluidos cada vez más trabajadores dentro de este impuesto, que Mauricio Macri, antes de asumir su gobierno para ganar votos, dijo de que era injusto y que lo iba a eliminar. El impuesto a las ganancias sigue intacto. Intacto, ¿no? Además, una promesa que se esperaba con muchas ansias, por supuesto, por todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Algo que le alivie el bolsillo, el hecho de, bueno, de sacar este impuesto a las ganancias. Sí, ¿no? Aparte, durante toda la gestión de Cristina Fernández había sido un caballito de batalla de la oposición el tema de eliminar el impuesto a las ganancias, y fue ratificado como promesa electoral por Mauricio Macri, absolutamente incumplida. Así que la primera promesa electoral de Macri en aquel debate histórico, no pasó nada. No pasó nada, tiene un 0, podemos decir. Bien, otra de las promesas que dio, digamos, en este debate tiene que ver con la niñez, ¿no? Y la infancia. La niñez y la infancia. No, poniendo ahí el foco en la niñez, dijo, vamos a construir 3.000 jardines de infantes, ¿no? 3.000 jardines de infantes. ¿Cuántos se habrán construido hasta acá? Porque vos sabés que dijo, con toda la razón del mundo, de que un niño que asiste al jardín de infantes tiene un inicio en la trayectoria educativa que se ve reflejado en los resultados que va a tener posteriormente en la primaria y en la secundaria. Eso dijo Mauricio Macri previo a ser presidente de la Nación, y aún siendo presidente de la Nación cuando inauguró la obra del primer jardín de infantes que él iba a hacer en la provincia de La Pampa. Sí. Transcurridos 4 años, no se saben cuántos, no hay datos ciertos de cuántos jardines de infantes se construyeron. Claro, ahí tenemos otra promesa entonces, ¿no? Incumplida, y por el contrario se vieron muchos recortes, ¿no? En el área de educación. Muchos. Y bueno, digamos, lejos de estar cerca de lo que iban a ser la construcción de 3.000 jardines de infantes, ahí estamos viendo cómo esto, por supuesto, lo denuncia la CETERA, ¿no? Quien dice, bueno,
todo esto que se iba a hacer no se hizo. No se hizo. Un año después de asumido Macri el gobierno, se dio cuenta de que no iba a poder hacerlo, no iba a haber voluntad política o no iba a haber recursos para cumplir esta promesa, y transformaron la construcción de los 3.000 jardines de infante en la construcción de 10.000 aulas dentro de las instituciones educativas que ya existían. Sobre eso no tampoco hay datos, no es lo mismo, claro, pero tampoco hay datos, porque vos dijeras, bueno, está bien, se hicieron 10.000 aulas dentro de las escuelas, ahora hay jardines de infantes, pero no hay datos concretos. Vos sabés que nadie puede encontrar datos concretos. Ni las aulas ni los jardines. Ni de las aulas que se construyeron, ni de los jardines de infantes que se construyeron. Así que esta promesa también incumplida. Tiene otro cero en esta promesa. Después una promesa que también venía, por supuesto generó muchas expectativas, sobre todo en la juventud, es la creación del plan Mi Primer Empleo, ¿no? Un plan que iba a ir apuntado justamente a generar esta oportunidad para millones de jóvenes, ¿no? Así es, porque bueno, uno de los sectores más castigados por la desocupación son los jóvenes. El plan Primer Empleo era un plan que iba a generar algún tipo de incentivo fiscal. No iban a pagar las cargas laborales los empleadores que tomen jóvenes empleados, y los jóvenes empleados tampoco iban a pagar impuestos. Entonces, un atractivo fiscal para que aquellos empresarios que decidieran durante este tiempo tomar empleados dijeran, bueno, le vamos a dar oportunidad a los chicos, porque los chicos se cansan de ver en el diario, de ir a buscar un trabajo y que le digan, no, hace falta experiencia. Claro, y la experiencia no viene por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que se genere a partir de este plan. Pero bueno, también, ¿no? Fue una promesa que lejos de cumplirse, si bien se mandaron algunos proyectos, varios proyectos al Congreso, teniendo la posibilidad de acompañarlo, ¿no? Con su bloque, bueno, esto no ha podido ser aprobado, y lejos de eso tuvimos lamentablemente que ver muchas imágenes, ¿no? Tristes de muchos jóvenes buscando trabajo, a veces por un puesto de trabajo, filas y filas de jóvenes buscando un primer empleo o algún empleo, ¿no? Sí, como vos decías, se enviaron varios proyectos de ley desde el Ejecutivo. Macri envió al Congreso de la Nación varios proyectos de ley para incentivar el empleo joven, pero ninguno de ellos fue tratado. Ninguno llegó al recinto para que se debate y se apruebe. Ningún proyecto quedó ahí, y uno podría decir, bueno, la oposición se lo trabó. No, pero Mauricio Macri tuvo durante estos 2 años muchos diputados y senadores que podrían haber tomado la iniciativa de debatir en las comisiones estos proyectos para el primer empleo, y nada de eso ocurrió, así que no hubo una voluntad real, podríamos decir, ¿no? Para tratar. Totalmente. Porque así como en otros proyectos se busca el consenso para poder impulsar las leyes, bueno, este podría haber sido el caso para cumplir con esta propuesta entonces que había dicho él en su campaña de crear el primer empleo para los jóvenes, ¿no? Así que ahí también tenemos un incumplimiento más, otro cero. Otra de las cuestiones que habló Mauricio Macri en aquel debate era que iba a extender la asignación universal por hijo a los hijos de los monotributistas. Sí. Porque hasta aquel momento, hasta que asumió Mauricio Macri, los hijos de los trabajadores autónomos monotributistas no cobraban la asignación universal. Sí. Esto sí lo cumplió. Esto sí lo cumplió. Podemos darle ahí un puntito. Esto sí lo cumplió, y lo cumplió en el primer tramo de su gestión. Así que vamos analizando 5 promesas, una cumplida. Una cumplida. Bueno, veamos a ver si le ganan las cumplidas a las incumplidas. Relacionado al trabajo, veíamos ahí una plaquita que también él puso mucho énfasis en que se iba a crear más trabajo y se iba a cuidar el que ya se tenía, ¿no? Bueno, esto es un punto bien complejo, ¿no? Del gobierno, del actual gobierno, por lo que se está yendo ya de Mauricio Macri. Sí, veníamos de una situación difícil en la generación de empleo, el último gobierno de Cristina, un gobierno con estancamiento económico, con recesión, y en el cual no se había generado empleo. Entonces, un caballito de batalla de la campaña electoral de Mauricio Macri fue la creación de empleo. Dijo de que se iba a crear mucho empleo. Así es, pero bueno, lamentablemente, según algunos informes ya... Sí, no, oficiales, digamos, se duplicó la cantidad de desocupación en todo este periodo de Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando de un 12% de desempleo,
el peor registro desde el año 2005. Estamos hablando de que son las cifras más terribles en los últimos años y, bueno, de 2,5 millones de trabajadores que están sin empleo. O sea, muchísimo. Algo que realmente podemos decir que tiene un cero muy grande. Sí, no solo que no creó empleo, sino que no cuidó el empleo que ya había. Exactamente. Se duplicó el desempleo en la Argentina durante estos 4 años de gestión de Macri. Así es. Bueno, otro tema que también es un tema muy sensible para nuestro país tiene que ver con la pobreza, que esto yo creo que nos acordamos absolutamente todos porque ha sido una de las promesas de campaña donde se le puso mayor énfasis durante la campaña de Mauricio Macri, tiene que ver con la pobreza cero. Pobreza cero, todo el mundo se acuerda. Todo el mundo, ¿no? Es imposible no acordarse de pobreza Y no cero. nos vamos a olvidar lamentablemente porque contra esto tenemos unas cifras tremendas de pobreza, ¿no? No solo que no bajó la pobreza, No bajó para nada, sino que se incrementó y estamos hablando que actualmente tenemos un 35,4% de pobreza. un 35,4% de los argentinos están debajo de la línea de pobreza. Estos datos oficiales miden el primer semestre del año 2019. Falta medir el incremento de la pobreza en el segundo semestre de este año, que seguramente por los descalabros que hubo en la macroeconomía, hubo un aumento considerable seguramente. Seguramente. O sea que no solo que no disminuyó la pobreza, está bien, uno puede decir el ideal es pobreza cero, muy difícil de alcanzar, es el ideal, hacia allí vamos a marchar, hacia allí va a ir el gobierno, pero no lograron reducir la pobreza. Se incrementó la pobreza. Ni se encaminó, podríamos decir, hacia ahí, ¿no? Y la indigencia en un 7,7%, ¿no? Con un dato que es terrible, que tiene que ver con los menores de 14 años, en donde la pobreza, bueno, podemos decir que prácticamente 1 de cada 2 niños y niñas están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Eso también como dato, porque, bueno, todas unas familias que difícilmente van a recuperar, digo, ¿no? Salir de esta situación y de todo lo que implica estar bajo la línea de la pobreza, la falta de alimentación y de todas las cuestiones de necesidades básicas. 35% de pobreza, ¿y cuánto dijiste de indigencia? Y 7,7%. 7,7%, casi el 8% de los argentinos no comen todos los días. Así es. Bueno, unas cifras que realmente son muy tristes y que lamentablemente es una de las promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri. Otro tema que era un tema que ya venía siendo complicado cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández tiene que ver con la inflación, ¿no? La inflación que, bueno, ¿qué le vamos a decir a la gente en su casa si día a día lamentablemente vemos cómo sube la inflación, ¿no? Bueno, la idea era frenar la inflación, mantenerla ahí quietita. Pero aparte Macri había dicho de que a un gobierno, la capacidad o incapacidad de un gobierno se medía en su control o no control de la inflación. Eso lo dijo, lo repitió un montón de veces, escribió tweets, están los tweets ahí, cuando Macri decía que el gobierno de Cristina Fernández era un gobierno incapaz porque no podía dominar la inflación. Claro. Bueno, le cayó a él... Sí, digamos que fue ahí, bueno, sus propias palabras, ¿no? Le cayeron encima. Le cayó encima la calificación de incapaz de un gobierno cuando no puede controlar la inflación. Vamos a terminar este año arriba del 52-53% de inflación. Altísimo, ¿no? Él había prometido, bueno, era su intención bajar a un dígito la inflación. Y esto, bueno, no ha sido posible. Vamos a terminar, como decías vos, cerca del 55% de la inflación. Y bueno, realmente... ¿Te acordás cuando había metas de inflación? Que durante el primer periodo del gobierno de Mauricio Macri ponían metas de inflación, decían a junio vamos a llegar con una inflación de tanto, y así iban marcando periodos de tiempo en los cuales había una meta de inflación. No pudieron cumplir uno solo de esos periodos dentro del marco de inflación que ellos dijeron que iban a haber, hasta que dijeron no vamos a decir más, no va a haber más metas de inflación. Y empezó una espiral inflacionaria importantísima que va a terminar este año con una inflación récord. Seguramente hace muchos años que no teníamos alrededor del 55% de inflación. Altísima, ¿no? Bueno, también entonces de todos los puntos que venimos viendo hasta acá, uno se cumplió, ¿no? Y todos los otros, que ya vamos aproximadamente, bueno, vamos como 6, 7 puntos, están siendo incumplidos como promesas de campaña, ¿no? Otro tema tiene que ver con los créditos hipotecarios.
se había dicho en campaña que se iban a generar 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años, ¿no? Esto para facilitar, bueno, la posibilidad el acceso de tener, a la vivienda. Exactamente, ¿no? Algo que es de suma escasez, podríamos decir, ¿no? Sí. Para la mayoría de la gente acceder a su propia vivienda. Sí, no solo que no se generaron créditos hipotecarios que fueran accesibles, sino que se le complicó la vida a quienes tienen créditos hipotecarios porque se estableció la actualización de sus cuotas por este coeficiente de actualización, el UVA. Sí. Vos Terrible. viste, hay manifestaciones en todo el país de que es impagable la cuota, que se han duplicado, que se duplican en periodos muy cortos de tiempo el valor de las cuotas, así que no solo que no ha ayudado a la gente para el acceso al crédito hipotecario para llegar a su primer vivienda, sino que le ha complicado la vida a la gente este gobierno. Así es, bueno, impagables, digamos, Sí. ¿no? Se han puesto las cuotas. Después otra promesa tiene que ver con crear una policía judicial, otro punto que no se ha cumplido, ¿no? Así es. Y, bueno, también implementar el sistema electoral de boleta electrónica como para, bueno, dar mayor transparencia a todo el sistema Lo electoral. Lo Sí. intentaron, se debatió en el Congreso y quedó trabado ahí el proyecto porque la oposición dijo que no. Pero bueno, ahí se envió el Sí. proyecto al Congreso, trabajaron sobre eso, pero no se pudo implementar ese sistema que se utiliza en Salta. Así es. Después, ¿se acuerdan del Belgrano Cargas? El plan Belgrano. El plan El plan Belgrano, Belgrano. perdón. Se hablaba de destinar 16.000 millones de inversión para todo el norte. 16.000 del millones país. de dólares. De dólares encima, claro, era una muy buena cantidad de dinero como para poder hacer, bueno, un montón de obras. Sí, y el demás, plan ¿no? Belgrano era el plan que como promesa general era devolverle al norte argentino años y años de olvido con obras de infraestructura que permitirían el progreso, el avance del norte. Claro. Trenes, caminos, rutas, de todo, ¿no? Claro. El 16.000 millones de dólares dijo Macri que iba a invertir en infraestructura del norte argentino y del cual no se ejecutó ni la mitad. Ni la mitad, ¿no? No llegamos ni al 50% de ese presupuesto, el 45% nada más se destinó en todo el norte argentino, bueno, con la falta que hace, ¿no? En muchos años de olvido que tiene todas Sí. estas provincias, ¿no? La Sí. verdad que venía muy bien esa plata, pero bueno, también quedó ahí como una promesa Y muchas obras, semicumplida. sí, muchas obras inconclusas, muchas obras que se iniciaron, muchas obras que se dijo que ya se iniciaban y no pasó nada. Solamente se cumplió con el 45% de la ejecución presupuestaria de los 16.000 millones de dólares que decían que desde el gobierno nacional le iban a dar al norte argentino para que recupere su posibilidad productiva. Así es, bueno, Nada. una promesa que sí se ha cumplido, también así como hablábamos de la asignación para los monotributistas, tiene que ver con la ley del arrepentido, ¿no? La ley del arrepentido. Dijeron que iban a impulsar la ley del arrepentido, eso sí es una promesa de campaña que se ha cumplido. Sí, bueno, ya hemos visto en algunas causas de que se investiga corrupción del gobierno anterior, que se ha utilizado mucho esta figura, ¿no? Ujú. Esta figura de que le da algunos beneficios procesales a quienes han cometido un delito, pero aportan datos a la investigación para que caiga el que está arriba de él. Claro. ¿Viste la causa de los cuadernos de Centeno? Que ahí se declararon arrepentidos Todos. un montón y todos empezaron a hablar. Sí. Así que bueno, esa fue una promesa de campaña que cumplió Mauricio Macri. Así es, bueno, 2 promesas cumplidas y un montón de otras que han sido incumplidas, ¿no? Ahí nos queda tiempito para alguna más. Podemos hablar también en relación a la infancia de los centros de primera infancia, los centros CONIN, que son centros que también están funcionando acá en Salta y que se iban a crear en todo el país justamente para apoyar a lo que tiene que ver con el cuidado de la infancia, ¿no? Sí, Bueno, esto también a medias. alimentación, cuidado de los niños en su primera infancia. Acá, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, se crearon más de 120 centros de primera infancia Así es. distribuidos en toda la provincia. Un gran avance hizo la provincia de Salta en esta materia. Bueno, la reducción de los índices de mortalidad infantil tienen que ver con un trabajo muy importante que se realizó, pero a nivel nacional, que se iba a copiar ese modelo salteño
para poner en marcha centros de primera infancia por todo el país. Bueno, eso quedó ahí, digamos, a medias, ¿no? A medias, algunos se han construido, pero no se complementaron, ¿no? Y algo muy importante y también que tiene que ver con cuestiones del país de hace tiempo que se viene tratando de combatir, tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Enfrentar al narcotráfico, cosa que también se lo toma como algo que ha quedado ahí incumplido a medias, digamos, sí, ¿no? Se trató de avanzar en unas cuestiones, pero todavía hay mucho muy difícil conflicto. mensurar el éxito o el fracaso de la lucha contra el narcotráfico porque es uno de los grandes problemas mundiales que tenemos. Efectivamente se han tomado acciones en la provincia de Buenos Aires, ha sido un caballito de batalla de María Eugenia Vidal, se realizaron algunas cosas en el interior, pero bueno, es un problema muy difícil de decir cuándo tenés éxito porque es muy difícil terminar con el narcotráfico. Exactamente, ¿no? Bien es muy complejo, pero recordemos que fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri hace 4 años, que iba a terminar con el narcotráfico. Así es, ¿no? Y también uno de los puntos que le remarcaba el gobierno que se iba, sí, digamos, ¿no? Entonces esto también como para tener en cuenta. Bueno, así repasábamos lo que han sido promesas que había hecho en su momento Mauricio Macri. Todas esas promesas salieron del debate. Exactamente, ¿no? No hemos inventado ninguna, sí, ¿no? Si uno se va a ver el archivo, lo tiene ahí. Así que bueno, está terminando así la gestión Mauricio Macri. Bueno, por algo perdió. Por algo perdió. Yo creo que la gente tomó nota y dijo, bueno, no va a ganar de vuelta. Y hoy creo que sale en cadena nacional, ¿no? También un punto que me acuerdo que se quejó mucho también del gobierno anterior. Y hoy va a ser su balance de gestión en cadena nacional. Bueno, esperemos, vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Así que bueno, llegamos así ya al final de Jueves Libres. Ya nos despedimos hasta el próximo jueves y bueno, estaremos ahí analizando también las novedades que haya en lo económico y lo político. Así es, nosotros el próximo jueves y mañana con Mabel a las 16:30 como siempre. Chau, chau.